Buenas tardes, me presento, soy el licenciado en Gastronomía, Claudio Xerel. El día de hoy hablaremos de la nueva escuela mexicana y cómo los paradigmas emergentes son parte de esta nueva estructura de educación para los estudiantes, iniciando por conocer qué es la nueva escuela mexicana, donde tiene como propósito brindar calidad en la enseñanza. Las mediciones de diversos instrumentos aplicados en educación básica y media superior muestran que tenemos un rezago histórico en mejorar el conocimiento, las capacidades y las habilidades de los estudiantes en áreas fundamentales como la comunicación, las matemáticas y las ciencias. Es aquí donde la Secretaría de Educación Pública desarrolla esta nueva escuela mexicana en un plan de 23 años que da base sustantiva para reforzar la educación en todos los grupos de edad. Así, la NEM es la institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación en todo el trayecto académico y de los estudiantes. En esta institución tiene como centro la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia tanto como inclusiva, pluricultural, colaborativa y equitativa, a lo largo del trayecto de su formación, desde el nacimiento hasta que concluye sus estudios, adaptados a todas las regiones de la República. La NEM se caracteriza por una estructura abierta que integra a la comunidad, prioriza la atención de poblaciones en desventaja por condiciones económicas y sociales, con la finalidad de brindar los mismos estándares para garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje a todos y todas los estudiantes. Parte de esto, de conocer qué es la NEM, nos permite ver una nueva forma de educar a los estudiantes dentro del aula de clases. También nos permite tener nuevos instrumentos, innovar al momento de impartir clases, al momento también de crear nuevas formas de evaluaciones y no llegar a lo tradicional, ¿no? Sino empezar a innovar, empezar a crear, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de gastronomía podemos decir que se ha innovado muchísimo, ¿no? Donde han ido apareciendo nuevas tendencias en el área de gastronomía, ¿no? Como cocina innovadora, cocina contemporánea, son formas nuevas para poder evaluar el aprendizaje de los estudiantes, al menos en el área de gastronomía. Y es aquí de donde partimos para conocer cómo los paradigmas emergentes entran en esta nueva escuela mexicana, empezando por conocer cada una de ellas y darle una definición. Iniciamos por el paradigma del conectivismo, que es la aplicación de los principios de las redes para definir tanto el conocimiento como el de aprendizaje. Aquí daremos una definición de cada uno de ellos, iniciando por el conocimiento, que se define como un patrón particular de relaciones, y a su vez el aprendizaje se define como la creación de nuevas conexiones y patrones, como también la habilidad de maniobrar alrededor de redes y patrones existentes. Ahora bien, esto aborda los principios del aprendizaje a numerosos niveles, tanto como biológico, neural, conceptual, social, externo. Y entonces es aquí donde el cognitivismo es la misma estructura del aprendizaje, la que crea conexiones neurales. Se pueden encontrar en la forma de vincular ideas y en la forma en que se conectan con las personas y a las fuentes de información. Se enfoca en la inclusión de tecnologías como parte de nuestra distribución de cognición y conocimiento. El conocimiento reside en las conexiones que formamos, ya sea con otras personas o con fuentes de información con base de datos. Esto adicionalmente se menciona que la tecnología juega un rol clave en este punto y hace mención que se realizan trabajos cognitivos en la creación y visualización de patrones, extender e incrementar la habilidad cognitiva y mantener información en una forma de rápido acceso. Por ejemplo, buscadores y estructuras semánticas, en este caso como Google, Chrome, entre otras, ¿no? Y igual podemos hablar sobre los libros, sobre las bibliotecas, lugares donde podamos tener fácil acceso a la información. Ahora bien, hay que reconocer la importancia dentro de las herramientas tecnológicas en el paradigma del cognitivismo, y este es un objeto de mediación en el sistema del desarrollo de actividades, pero luego se extiende
sugiriendo que la tecnología desempeña un papel central en la destrucción de la identidad y la cognición y por ende el conocimiento, mientras que en otras teorías presentan atención parcial al contexto. El conectivismo reconoce el carácter fluido del conocimiento y de las conexiones basadas en un contexto. Como tal, se hace cada vez más vital centrarse en conocimientos ya prehechas o predefinidas, sino en interacciones con las demás y el contexto que surgen en esas interacciones. A partir de aquí, tanto como un espacio de conocimiento, de conexión e intercambio, como lo hacen las partes implicadas. Sin embargo, en el conectivismo sostiene que el rápido flujo y la abundancia de información hacen que estos elementos tengan importancia crítica. El conectivismo encuentra en sus raíces el clima de abundancia, de rápido cambio y de diversas fuentes de información y perspectiva, y crea una necesidad crítica de encontrar una forma de filtrar y encontrar un sentido al caos. Como tal, la centralidad interconectada del conectivismo permite una ampliación en la abundancia y en la diversidad. Ahora bien, vamos a citar al investigador George Siemens. Él establece los principios del conectivismo y él menciona que el aprendizaje y el conocimiento yacen en la diversidad de opiniones. El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información. También nos menciona que no solo los humanos se aprenden, el conocimiento puede rescindir del ser humano. También nos habla sobre la capacidad de aumentar el conocimiento. Es más importante que lo que ya se sabe. También menciona que es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje continuo. Nos habla sobre las habilidades para la conexión entre los campos de ideas y el concepto es primordial. También nos da una información actualizada y precisa en la intención de todas las actividades del proceso conectivista. Y por último, menciona la toma de decisiones en sí misma en un proceso de aprendizaje. Menciona que escoger es aprender y el significado de la información entrante en visto a través de una lente en una realidad cambiante. Y es aquí donde podemos incluir que el paradigma del cognitivismo incluye un salto para la educación, también para el aprendizaje continuo, y esto rompe un límite de género. También nos lleva a una nueva alfabetización y nos crea unas nuevas iniciativas empresariales y didácticas en sinergia. También nos puede mencionar el conectivismo que entra al volumen de material educativo, da nuevas oportunidades para las instituciones educativas tradicionales y menciona también una relación entre el profesor y el alumnado. Y por último entra la educación personalizada, ya más enfocada al tema en el sentido que los alumnos tengan algún detalle con alguna información. Por ejemplo, en este caso, dentro de lo que es el área de gastronomía, nosotros como docentes tenemos que buscar una forma de evaluar precisamente materias o las debilidades de los alumnos, ¿no? Y el buscar nuevas formas de evaluación, partiendo del paradigma del conectivismo, nos puede ayudar a generar una buena educación hacia los nuevos chefs que llegan a egresar de las universidades. Posteriormente a esto entramos al paradigma de la educación inclusiva, iniciando por darle una definición a la palabra inclusión, que es un concepto que surge en la década de los 90 como alternativa a la integración escolar. La escuela inclusiva supone la culminación de un camino ascendente en el paradigma de la atención a las personas con discapacidad. El término integración, muy válido en otros momentos de la historia de la educación, supone el reconocimiento de una situación de segregación de la persona que debe ser integrada, mientras que la inclusión supone el reconocimiento de la igualdad plena. Incluir supone el reconocimiento pleno de los derechos y libertades individuales de las personas, la necesidad de considerar que las comunidades son la base de cualquier aprendizaje y que la educación solo requiere su verdadera dimensión si tiene un lugar en relación con otras personas y en los mismos contextos para todos.
Y es aquí donde podemos decir que la escuela inclusiva es el planteamiento educativo aceptado actualmente en la mayoría de los países para atender al alumnado que presenta necesidades educativas especiales desde su consideración de seres humanos con los mismos derechos con sus iguales. Pensar en educación inclusiva supone asumir el reto de una nueva educación de calidad única y equitativa e igualitaria para todo el alumnado, y a su vez establecer nuevas prácticas profesionales, en este caso dentro del área de gastronomía, tomando en cuenta que puede llegar un alumno con alguna discapacidad, buscar nuevas formas de evaluar, ¿no? El hecho de que él tenga una discapacidad no hace referencia a que no pueda tener las mismas derechos, las mismas obligaciones o la misma forma de evaluación hacia sus compañeros, ¿no? En este caso. Partiendo de ahí, podemos mencionar que en los últimos tiempos se viene produciendo un cambio de mentalidad educativa en virtud del que vamos instituyendo, casi imperceptible, el concepto de integración por el de inclusión, que viene convirtiéndose progresivamente en el planteamiento educativo más aceptado. Esto está ocurriendo por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la inclusión define de una manera más precisa que la integración las acciones que desde este ámbito deben realizarse. La educación inclusiva está íntimamente relacionada con la cultura escolar de los centros, que pueden, sin duda, facilitar o actualizar el desarrollo de estrategias curriculares y organizativas que pretenden el desarrollo máximo de los potenciales del alumnado con independencia de sus características o necesidades personales. Parte de esto, la base de la nueva escuela inclusiva se configura sobre la igualdad, la equidad, la calidad y la cooperación y la solidaridad, fomentando el enriquecimiento mutuo para todos los agentes de la sociedad. Pero incluir no es en absoluto una tarea fácil, supone provocar cambios de tal profundidad que se hace necesario la reconstrucción de estructuras organizativas, los trabajos interprofesionales y las propias funciones del docente y las perspectivas conceptuales y de atención a las personas con discapacidad. El gran reto de la inclusión consiste en la construcción de una escuela con la suficiente amplitud en el diseño físico, organizativo y curricular que permita dar respuesta ajustada a las particularidades de todo el alumnado sin diferencias. En este caso, por ejemplo, empiezan a aparecer nuevas escuelas donde permiten a los alumnos con alguna discapacidad, y también a su vez, ya un ejemplo muy claro, hay restaurantes que actualmente aceptan personas con discapacidades, ya sea para trabajar en el área de meseros o entre otras áreas, ¿no? Entonces es importante también tener una educación inclusiva, y este paradigma hace mención acerca de esto, ¿no? Ahora bien, no se trata de realizar adaptaciones y adecuaciones a casos concretos, sino que será el propio centro, a través de su organización y propuestas curriculares, los que deben satisfacer las necesidades de todo el alumnado. Para la escuela inclusiva, la esencia de la comunidad educativa que busca y promueve el éxito educativo de todos sus miembros, tomando como precisa la facilitación del aprendizaje a través de la participación de toda la escuela. Ahora bien, hay que hacer la concepción de discapacidad desde lo que pensamos y planificamos como una propuesta educativa determinará las estrategias pedagógicas de intervención. Si consideramos a la dignidad de las personas por sobre cualquier deficiencia particular, habilitaremos los medios necesarios para sortear las barreras que imposibilitan la participación social plena y efectiva. La perspectiva de un modelo social de discapacidad interpela el concepto de integración, ampliamente utilizando al ámbito educativo. Dicho término tuvo en su esencia en el de, por así decirlo, entre comillas, normalización en relación a un patrón estándar. Incluir es modificar los contextos para permitir la participación universal. Supone el abandono de concepciones de discapacidad para conocer las condiciones especiales que presentan algunas personas y que son trabas para ofrecerles las mismas oportunidades que el resto. En definitiva, una escuela que camina hacia la inclusión debe adquirir un compromiso de mejora que afecte
da tanto a las propias prácticas educativas, entendidas como el currículo, como los niveles de aprendizajes y propio desarrollo profesional y objetivo de la comunidad. Y como último tema hablaremos sobre el paradigma de la educación sostenible, donde podemos mencionar que la sostenibilidad debe ser entendida como un paradigma para reflexionar y construir un futuro que conlleve una mejor calidad de vida para todos. Esto quiere decir una forma de vivir que requiere el compromiso de cada uno de nosotros para hacerla posible. Hay que trabajar en una nueva cultura orientada a generar ideas innovadoras, soluciones sociales y tecnologías individuales y colectivas. Esto se logra a través de la educación para el cambio y para la construcción de un futuro sostenible, desde un enfoque integrador y sistemático, que tome en cuenta las diferentes dimensiones de la sostenibilidad: el medio ambiente, la sociedad, la cultura y la economía, dimensiones interconectadas. Una educación con calidad que ayude a la gente a entender lo que pasa, a sentirse parte de la sociedad y respetarla, y a saber cómo puede participar en el proceso de desarrollo. El gran desafío de la sociedad es considerar y valorar la educación para el desarrollo sostenible como una herramienta fundamental de transformación hacia posibles salidas equitativas que apunten a la información de los individuos para conocer las interacciones entre lo que hay de natural, social y económico en su entorno para actuar en él. Hacemos mención en que educar para el desarrollo sostenible es educar para cambiar la sociedad, orientada hacia un desarrollo humano que sea simultáneamente causa y efecto de la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad global, expectativa que ha venido adquiriendo un valor importante en el tránsito hacia el nuevo milenio. La educación para el desarrollo sostenible es un concepto dinámico que utiliza todos los aspectos de la conciencia de educación y capacitación para desarrollar los conocimientos y habilidades de destreza y valores que permitan a las personas de todas las edades asumir la responsabilidad de crear y disfrutar de un futuro sostenible. No existe un modelo universal de educación para el desarrollo sostenible, aunque habrá que matizar diferentes de acuerdo a los contextos locales. Las prioridades y los enfoques debe de existir un acuerdo sobre el concepto, y cada país debe definir sus propias prioridades y acciones. Los objetos, las prioridades y el proceso deben, por tanto, definirse a un nivel local para satisfacer las necesidades y condiciones ambientales, sociales, económicas de forma institucional o culturalmente apropiada. Es aquí donde también hacemos una mención sobre la educación ambiental y cómo camina hacia la sostenibilidad. A lo largo de 44 años, desde la década de los años 70, se ha contribuido con el necesario cambio cultural desde la educación, donde surge la educación ambiental, de manera que desde un principio se concibe no como un carácter puramente naturalista, sino de trascendencia social, como una herramienta eficaz para transformar la realidad. La educación ambiental ha logrado converger una pluralidad de discursos que han estado marcados por el surgimiento de nuevas realidades sociales, económicas y ambientales. Visto lo importante de esta misión que lleva consigo, cabe formarse la pregunta: ¿es constituyente por sí solo una estrategia útil para comentar la solución del problema ambiental? Y es aquí donde la educación ambiental ha logrado converger una pluralidad de discursos que han estado marcados por el surgimiento de nuevas realidades sociales, económicas y ambientales. Visto la importancia de esta misión que lleva consigo, cabe formularse la pregunta: ¿este constructo constituye por sí solo una estrategia útil para comentar la solución de los problemas ambientales? Y es aquí donde la educación ambiental del nuevo milenio tiene el reto de no solo de contribuir al desarrollo sostenible, sino de inventar fórmulas de sustentabilidad aplicables en los diferentes contextos y de ayudar a los sujetos a descubrir nuevas formas de vida más acordes a un planeta armónico. Supone cambiar los modelos de pensamiento biocéntricos, asentadas en el valor de la solidaridad y la equidad, con el objetivo fijo de la construcción de un presente con un futuro. Ahora bien, pensar y actuar en función de lograr un desarrollo sobre una base sostenible, donde se ponga de manifiesto una correspondencia adecuada entre producción y consumo,
es mucho más factible para su creación en los niveles territoriales y locales, no así a escala planetaria, donde se pierde la vista de la perspectiva sobre la responsabilidad a asumir y el rol que debe cometer los ciudadanos y las entidades que desempeñan sus funciones en estos niveles. Un proceso de educación ambiental adecuado requiere de conocimientos actualizados que promuevan convicciones para así apropiarse de comportamientos sustentados en una consecuencia cultural sobre la naturaleza y el empleo de sus recursos. Para ello, el contexto natural es en el cual el ser humano se encuentra inserto, es decir, el ecosistema resulta ser el escenario principal de aprendizaje y de ganancia de experiencias que propenden y ayudan a alcanzar ese tipo de cultura. Y ya para finalizar este video informativo, hay que mencionar que la educación, al igual que la pedagogía, se encuentra en una crisis que requiere de un repensar a partir de nuevos paradigmas del pensamiento. También parte de la percepción del ser humano y de la sociedad, ya que no en todos los entornos se puede trabajar en educación de la misma manera. Es como hacíamos referencia, ¿no? Como existen paradigmas o para las escuelas inclusivas, otra manera para las escuelas, en este caso de gastronomía o en otro tipo de licenciaturas, ¿no? Ahora bien, hay que mencionar que aunque todos los ámbitos educativos persiste una mentalidad positiva, lo que influye innegablemente en la forma como se concibe la educación y la visión frente a una adquisición de conocimiento, y lo hace muchas veces de forma negativa. Por ejemplo, ¿no? Pensar que algunas materias son más importantes que otras, cuando en ese sentido todas son iguales, todas son importantes para el conocimiento del y de las alumnas y de los alumnos, ¿sale? Entonces, parte de esto llegamos a referirnos que son las ciencias puras, pero no, toda materia, toda asignatura son igual que todas. Y es aquí donde vemos que los paradigmas emergentes influyen muchísimo en lo que es la nueva escuela mexicana, porque nos permite conocer otras formas de poder tener una calidad educativa muy buena, en el sentido de que podemos adaptarnos a las necesidades del alumnado para poder crear una estrategia que nos permita demostrarle los conocimientos a los alumnos y poder generar una buena convivencia dentro del salón de clase.